una raya hay muchos códigos, mala aplicación al código y después hay que trabajar. Lo que dice el señor tiene algún punto de la madera. Vamos a aclarar ello. Los incas no tenían escritura. ¿Cierto? Dicen que por ahí los tipos de los nadie a ciencia cierta sabe exactamente qué representaban los tipos. Dicen que es una escritura millonaria. Pero sin embargo, había un orden. Entonces, voy a terminar la idea. Había un orden, ¿no? Había un respeto. O sea, ya vamos viendo que no necesariamente tiene que haber un derecho escrito para que haya un orden de derecho. Le escucho, por favor. El señor de atrás. Las culturas son diferentes, las formaciones son diferentes. La idiosincrasia de un país, como usted dice, de Inglaterra con la peruana, la educación es abismal, ¿no? Entonces, eso es lo que genera, o sea, la credibilidad, así se llegue al poder, en el poder judicial, ¿no? Ahorita plasman el Código Procesal Penal, el nuevo, y lo han querido comparar con lo que es el derecho penal americano, ¿no? Pero las realidades son diferentes. Ese es el problema. Simplemente para aclarar un poquito el concepto, les voy a decir que el código que usted habla es más viejo en la historia, empezada en el código masculino de 1804. O sea, lo que estamos aprendiendo, la oralidad, resulta tan antiguo que ya va a tener 300 años. Miren lo que aprendemos. Eso lo dicen los libros. La oralidad en el proceso lo hace Napoleón. Entonces, vamos a ir descubriendo la parte del mensaje que ustedes entienden. Vamos a ir desmenuzando los sistemas procesales, ¿no? Y hemos dicho que el proceso hace viable el derecho material, ¿correcto? Pero los sistemas procesales funcionan diferente. En el nuestro, que es el de la influencia greco-romano y alemán, no ha funcionado. No solamente en el Perú. No ha funcionado en Europa, no ha funcionado en España, no ha funcionado en Italia, no ha funcionado en Francia. Bien. Primer punto. Y sin embargo tenemos un derecho ordenado, un derecho codificado, un derecho que todo el mundo tiene acceso. Tenemos tanto acceso que podemos llevar nuestra profesión a distancia. La pregunta es, ¿a qué distancia la llevamos? Ya comenzamos a detectar los problemas, ¿no? Prendemos la pantalla con nuestro código, sin embargo no vemos al profesor. ¿Cierto o no? Si no vemos al profesor, si el televisor no funciona, ¿qué estamos formando? ¿Cierto? Tenemos un derecho ordenado. Y hay algo que no quiero dejar de mencionar, es el efecto hombre. La educación, la moralidad, la deontología, la ética. Estamos comenzando a desmenuzar el problema del derecho y la justicia. El segundo modelo es el modelo que se llama histórico-jurídico, common law. Y cuando se forma el common law es en 1278, cuando Juan sin tierra es despojado por Cromwell. Aquí dice usted reina, pero no gobierna. Y los ingleses seguramente eran tan primitivos como lo que tenemos hoy. Pero sin embargo prima la costumbre, prima los actos juzgados. De tal manera que hoy día el mundo se debate en lo siguiente. ¿Quién aplica ese tipo de derecho anglosajón en contraposición con el civil law? Y
Ustedes me dirán, seguramente la profesora venía contigo, porque cambiar el derecho representa algo trascendental en la historia de la humanidad. Miren, no podemos cambiar acá el Poder Judicial y vamos a cambiar el derecho. El profesor está, ¿cierto? Y el profesor no está loco, el profesor está de acuerdo. Miren, hay un convenio o un proceso de Bolonia, Berlín, Bruselas, Praga, que ha puesto en tapete lo que está sucediendo en el mundo civil. No voy a tocar el derecho en Perú porque somos una porción minúscula del problema humano. Miren, al advenimiento de la Comunidad Económica Europea, a la aparición de la globalización, se han planteado problemas muy serios. Y eso es lo que ustedes ahora van a entender como el mensaje hacia el futuro. El título sirve para vivir, para trabajar, pero el cerebro sirve para pensar. Ya los europeos hace 10 años aproximadamente están trabajando la manera de integrarse al derecho del civil law. Seguramente ustedes han leído en sus épocas de estudiantes, cuando comenzaron, un libro de La Toga, el alma de la toga. Y de verdad que yo no lo quise ni lo quise traer, porque se escribió, es cierto que se escribió en 1900, reconoce los problemas que tenemos que vivir. Es un poco de migrante. Estamos repitiendo lo que en 1900 se escribió, de que cualquier abogado, bueno, así es. El abogado y el derecho, específicamente, son cosas tan importantes en la trascendencia humana que van a marcar los ciclos de los pueblos. Cuando haya derecho y cuando haya orden, hay progreso. No olvidemos que toda norma tiene un costo económico, ¿cierto? Usted da una norma, tiene un costo económico. Si no, pregunta a este gobierno que tenemos a una norma, al día siguiente la deroga. Tiene un costo económico. Todo tiene un costo económico. Somos asistencialistas, sí, por una norma, pero ¿cuánto cuesta? Alguien me preguntaba, hay que ayudar a hay que crear normas asistencialistas. Miren, ¿y qué caso es grave? ¿Cómo un país se hunde, a pesar de ser tan rico, cuando las normas no son bien concebidas? Hay un país que se llama Chile. Chile no tiene asistencialismo. Chile no tiene asistencialismo. Ustedes dirán, los chilenos son malos, pues, son gente negativa. Pero lo que se tiene que hacer, como dijo Cristo, darle la caña para que vea. Entonces, miren, cómo la norma influye en el desarrollo de un pueblo. Entonces, estábamos viendo el sistema nuestro y el sistema anglosajón. El anglosajón es el sistema de la costumbre, de los hechos y de los métodos realizados. A manera de ejemplo, por ejemplo, recuerdo, en el año 2000 se trató un caso de la traición, un tema X. Sin embargo, a la manera de resolver, desempolvaron un expediente de traición de 1200 créditos. Ustedes dirán, ¿cómo es posible? Igual razón, igual derecho. Lo que sucede, como le dije en la escuela inglesa, es de escuela histórica, histórico-jurídico. Cuando hay un caso, van al antecedente. El abogado, aparte de ser abogado jurista, es un abogado que estudia la historia del derecho. Y ese antecedente sirve para resolver. Estamos hablando de derecho civil. Y alguien dijo derecho penal. Ustedes habrán visto en la televisión, cuando procesan a alguien, no procesa el juez. El juez no procesa. Hay un gran jurado elegido a dedo o por teléfono de ciudadanos legos en derecho, que se sientan pero tienen sentido común, obreros, profesionales, y están garantizados en sus remuneraciones por el tiempo que dure su participación en el proceso. Ese señor hasta el gobierno. Y el sentido común resuelve, guilty no guilty, ¿cierto? Y lo va a hacer, según decía Beccaria, el juez va pronunciando la sentencia en base a lo que declara el
grado. No es lo mismo acá, que depende cómo amaneció el juez. De repente los problemas en su casa, ¿no? La señora no le sirvió el café, lo trató mal, o si después el marido lo mal. De tal manera, depende del estado del humor. Yo les voy a contar un caso que me ha pasado. Yo demando retratos de unos intereses que tengo. Y obviamente que yo tengo cierta experiencia. Demando, y por ahí tengo un alumno de maestría, de doctores, después de una maestría conmigo, un exactamente experiente que trabaja conmigo. ¿Vale? Voy a declarar improcedente. Se puede haber equivocado contigo, dile, ya que es tu amigo, que abra en la segunda página, al fondo dice, de que no, ley número tal que modifica la ley de conciliación. Los procesos de retracto no son exigibles la conciliación, por mandato. El juez, abajo, déjame la copia y subrayó. No me la declaró improcedente, me la declaró inadmisible. Me la declaró inadmisible. Mira. ¿Y por qué me declara inadmisible? Que apunte la habilitación profesional. Esa norma está para los procesos laborales comerciales. Y me dice que fundamente más la parte jurídica. Como yo manejo la computadora, entré y en una hora le mandé 9 hojas de lo que era el futuro de la. Ya yo absolví el grado. Sin embargo, todavía no me notifico. ¿Por qué? Porque archivó. Investigando al juez, es un juez, entre comillas, muy celoso. Él cree que tenga el Olimpo porque es juez. Entonces, lo que sucede, la idiosincrasia de quiénes son los jueces. Miren, y todo esto lo vamos a analizar ahora. Si yo le fundamento jurídicamente con 9 hojas, he sacado a los mejores tratadistas y al punto, hasta ahora no me da la confirmación de la autorización. ¿Por qué? Porque casi todos los jueces acá, con excepciones obviamente, ellos piensan que son los dioses del juicio. El método no funciona, ¿no? Y ustedes se van a encontrar con ese problema. Mañana van a tener que llorar ante los jueces. Ya sabemos, muchos seguramente practican, se dan cuenta. Entonces, ¿por qué tener que depositar la solución del conflicto de interés en manos de personas que no son clasificadas? Por utilizar una de las palabras más simples. En el Common Law que hemos visto que es la costumbre, es la experiencia del método Case, que se llama, que sirve para aplicar un derecho idéntico. De tal manera que si se resolvió en el siglo XIII y es aplicado en el siglo XXI, se aplica, evitando ese puente del daño que te puede ocasionar el juez. Igual razón, igual derecho. Entonces los abogados que se forman en el Common Law son gente que estudia la historia del proceso, estudia el derecho, y ojo, que no son cualquiera. El tercer método es el método socialista. Antes de pasar a esa parte, quiero decirles lo siguiente. En estos sistemas procesales y jurídicos, estamos hablando del mundo occidental. El método se ha formado en base a la justicia de la ¿no? A la buena fe, a la buena conducta, básicamente. Hacia el principio de libertad. Al principio de libertad, la propiedad y la vida. Algo importante que nos pensamos. No olvidemos que obedece al siglo de las luces. Hubo Montesquieu Voltaire. Entonces, la base de este sistema jurídico codificado, que no es malo, pero hay que superarlo, tiene 3 pilares: la libertad, la vida y la propiedad. Creo que la libertad es uno de los valores más grandes que tiene el ser humano. En toda su dimensión. No solamente estamos hablando de la libertad de que te puedan detener, sino de la libertad como ser humano.
la vida, el derecho a la vida, el futuro, el proyecto vida. No solamente estamos hablando de la propiedad como piedra angular. ¿Quién no quiere una propiedad? ¿Quién no tiene derecho a la propiedad? Esos son los pilares de sociedad, en ambos sistemas, ¿no? Y por último, este sistema es el que se ha impuesto en el planeta. De acuerdo a lo que dice Huntington en El choque de civilizaciones y Francis Fukuyama en El fin de la historia, son grandes pensadores americanos que son los hombres que han aconsejado a los antiguos gobiernos de Estados Unidos y son reconocidos intelectualmente. Cuando hablamos del fin de la historia, estamos hablando que hubo una lucha ideológica, norte-sur, este-oeste, comunismo capitalista. Lo cierto que al caer el muro cambia la fisonomía de la historia y viene también al paralelo lo que es la globalización y queda como un único medio, digamos, de creación de los bienes materiales del sistema capitalista, con defectos o sin defectos. ¿Por qué? Porque no existe un modelo contrapuesto que se tenga capacidad de recuperación. Los comunistas de hoy día simplemente están en el camino al que quieren. Si no, pregúntenle a los chinos. Los vietnamitas que lucharon contra los franceses y los americanos están en el mundo capitalista. Ayer Obama con Castro se dio la mano porque no soporta más el sistema. Entonces, ya hablar del sistema socializante simplemente es una reseña histórica porque termina en la etapa paleolítica. Hoy día ya no tiene credibilidad aquel que habla del socialismo o del comunismo. Y por último, este sistema no pudo resolver los grandes problemas que origina la vida humana, que se llama materialismo histórico. Una vez en una cátedra le pregunté a un alumno, le digo, ¿y qué entiendes por materialismo, camarada? Bueno, 8 clases. Y yo digo, a otro igual. O sea, ni el mismo comunista sabe lo que es el materialismo histórico. ¿Saben lo que es el materialismo histórico? Este es como una antesala para hablar de lo que es el sistema socializante. Es resolver los problemas materiales a través de la historia del ser humano. Todos los gobiernos tienen una obligación. Por eso los elegimos, para que sea un medio de solución del problema de los bienes materiales que necesitamos para la lucha eterna, o se llama materialismo histórico. Miren, ni eso saben. Y la pregunta es, ¿resolvieron el problema material del ser humano en los países del este? No lo creo. Entonces, el modelo socializante deviene, primero, derribando el concepto de libertad, que es lo más preciado que tiene el ser humano. Derribando el concepto de vida. Ayer el gobernante coreano, el comunismo puro, mató el tío y nos puso en jaque, ¿cierto? Hace poco para una guerra mundial. Miren el sistema. Derrumba la propiedad, porque no hay propiedad, razón por la cual se cae el sistema y se funda en la corrupción. Bien. ¿Por qué cae el sistema? Porque la nomenclatura del partido sencillamente se llenó de todo el oro del sistema comunista, de la Unión Soviética. De la noche a la mañana, cuando cae, aparecen los millonarios. Ustedes lo conocen. Abramovich, un dueño, de repente tiene 1.200 millones, se compró un Twin, tiene una casa de 50 millones de dólares. Quien habla está en la Unión Soviética, tiene mucho conocimiento. Entonces, el sistema se derrumba internamente, podrido por la corrupción. ¿Por qué? Porque es un sistema donde hace la libertad, ¿cierto? Bajo esos pilares, el argumento del Estado es: nosotros queremos un Estado fuerte y que toda la sociedad en conjunto apoye al Estado a fin de que todos ustedes tengan educación, comida y salud, pero hipotecan su libertad. El ser humano, por naturaleza ontológica, es un hombre libre. Y ese es el derecho. Ese es el derecho. ¿Entienden? Entonces, hemos visto los tres sistemas. Pero eso
Es historia, pues. Lo que yo he hecho es historia. Entonces, ahora vamos a ver el mensaje. Un mensaje hacia el futuro, porque ustedes son la saga. Yo ya estoy de salida, ustedes están de entrada, ¿no? Entonces, ustedes tienen este mensaje. Con el advenimiento de la comunidad económica y la globalización, Europa se enfrenta ante un gran problema. Tremendo problema. Que se dan cuenta que no compiten con los chinos. China es la segunda potencia del mundo. No compiten con los americanos y son de la misma familia. ¿Qué hacer? Y descubren que el problema es el derecho y la forma como tú haces los abogados. ¿Cómo haces tú los abogados? Miren, es simple la vida. Ustedes son el futuro de un pueblo feliz. ¿Por qué? Porque van a ser los operadores de la norma, los operadores del derecho. Ojalá que lo veremos bien, ahora demostrarlo mal. Entonces dicen, ¿cómo resolver el problema? No. Entonces vienen los tratados de Bolonia, París, Bruselas y Praga, donde dicen, reconozcamos que no somos competitivos, porque arrastramos todas las prácticas europeos. Sin embargo, dicen, hay que reconocer que los norteamericanos, aunque nos quieran mal, pero no los queramos mucho, son los líderes del derecho occidental. Pero no son líderes porque son genios, ni fueron formados como los artistas, donde eran artistas del derecho. Simplemente es gente que ha sido formada. Voy a comenzar diciéndoles tres cosas. Primero, la Universidad de Harvard, Stanford, Columbia y Yale, 4. Cuando hablamos de las universidades americanas, estamos hablando de las mejores universidades del mundo. No es verdura. Estamos hablando de lo mejor que ha producido el mundo. No llegan a 10.000 estudiantes de derecho. Oye, ¿cuál es el negocio? Acá hay y en el sistema gringo, americano, norteamericano, 130.000 en toda la Unión Americana son estudiantes de 320 millones de habitantes. Acá somos 30 y tenemos 130.000. No sé por qué. Los gringos deben estar divagando, ¿cierto? Una razón lógica por qué en Estados Unidos, con 320 millones de habitantes, tiene 130.000 alumnos de derecho. No es una invención mía. No es una invención mía. Y el Perú, con 30 millones y 3 millones afuera, tiene 130.000 y tenemos sucursales en Nueva York, en Miami, en Chile. Extendemos nuestras ramificaciones, no solamente en la universidad. A las peruanas tienen. Tú vas a. La vez pasada estuve en Nazca y una cochera a las peruanas, estudiantes de derecho. Entonces, por eso hablo yo de un mensaje al futuro. Ustedes han tomado un rol que la nación les va a dar un título. Ustedes están asumiendo responsabilidad con la historia y el Estado. Nunca pensar que solamente el título te va a servir para vivir bien. Tenemos una obligación. Yo personalmente he hecho una obligación en mi profesión de abogado en enseñar. ¿Por qué? Porque tengo una obligación moral. Yo soy San Martín, 42 años de graduado. Me costaba 50 soles el año. Bueno o mal, pero hay una obligación. Y si no es una obligación personal, es una obligación del colegio y de la ley. Miren, entonces, hoy en día de fiesta, muchos se recogieron el camino, muchos se quedaron, ¿cierto? Ustedes son los elegidos. Ustedes son la saga del nuevo derecho y el mensaje va a esa saga.
a esa gente joven, algunos tienen sus añitos, pero que tienen la obligación de cambiar esta posición. ¿Y sabe cómo se logra? Y lo vamos a ver con el derecho. Desterrar esa imagen tan negativa del Parlamento, un poco más lleno de delincuentes, porque los hay. Los hay, lamentablemente los hay. Un hecho que le tenía simpatía, resulta, a la CIA se la llevó. 3 presidentes procesados. ¿Ah? ¿De qué sociedad hablamos? ¿Y saben por qué? Por la corrupción, por el sistema. Por el sistema. Y lo vamos a ver. El sistema americano, que es preocupación para los europeos. No olvidemos que Europa fue la luz de la humanidad. Los grandes pensadores, los grandes filósofos, Platón, Aristóteles, Kant, son unas genialidades, pero todos en uno. Todos en uno. El estado de bienestar. Miren, el estado de bienestar ahora tenemos miles de españoles acá buscando trabajo. Falló el sistema, ¿no? Italiano, francés. ¿Cómo podemos entender en una sociedad que el 50% de los estudiantes de 25 o 40 graduados no tienen trabajo en España? 27% de la población están parados y el sistema de bienestar se quebró por el modelo. Y el modelo lo hace el derecho. El derecho es la superestructura del sistema político. Es la superestructura del régimen político. Un derecho socialista tendrá que crear un derecho acorde con los principios de avasallamiento, que no haya propiedad privada, que no exista la libertad y que tiene las prisiones, porque así ha sido. Un derecho continental, como estamos acostumbrados a decir, o el common law, simplemente va a basar en el derecho a la libertad, la propiedad y la vida. Miren cómo filosofía crea todos esos modelos procesales y políticos. Pues ese modelo que hemos defendido, ese modelo que nos ha dado la libertad. Yo he estado en países comunistas, o sea, sé lo que hablo. ¿No? Hoy día está en cuestión. ¿Por qué? Porque el mundo cambió. Desde que alguien descubrió este aparatito a través del chip, el mundo cambió. El mundo cambió. Hoy día el conocimiento está acá. Quiere ver Juan Gamarra, va a salir mi vida. Quiere ver filosofía del derecho, va a salir. Ya necesitamos ir a la casa, no, acá. ¿Cierto? Entonces el mundo cambió. Y al cambiar el mundo, te desnuda, ve tus defectos. ¿No? Entonces, la aldea global. Hoy estamos acá y de repente un producto peruano está comiendo un chino por allá. O un, ya no digo chino, o es chino. ¿No? Entonces, de ahí. Y el reto de los europeos es que han perdido competitividad. Se han quedado en la historia y como están dentro de la familia, ¿no? Solamente lo más productivo resuelve. Y de lo más productivo, primero Alemania, obviamente, porque el alemán es cosa seria. Segundo, el inglés, siendo miembro del Common Law. Sin embargo, no entró en el programa de la Unión Europea, porque los primos pobres lo hubieran jalado. Y ustedes nunca van a escuchar que Inglaterra tiene problemas. ¿Y saben por qué? Porque las normas que dio en su momento la Margaret Thatcher, la madre de hierros, cambiaron el rostro socializante. La importancia de la norma. Pues yo les digo, la norma tiene un costo económico. Toda norma, ustedes entiendan, tiene un costo económico. Si mañana ustedes llegan para el motivo del Parlamento, piensen que todo lo que hagan tiene un costo económico. Todo. Esto ha sido el preámbulo del por qué la Comisión es el Espacio Europeo de Educación Superior.
es el convenio de Boloña, le llaman otros el proceso de Boloña, porque Boloña es el centro jurídico de Europa, toma la decisión de cambiar. Obviamente que este cambio no se va a producir en un tiempo corto, pero ya hay eruditos y han llegado a la conclusión que hay que emitir el modelo de formación profesional de abogados que está en Estados Unidos. Miren, Howard, un abogado Lender, fue el primer decano de Harvard. Estamos hablando cuando se discutía si es una ciencia. Y dice, 1890, lo voy a leer para no equivocar, en un discurso pronunciado en 1882 durante la conmemoración del 250 aniversario de la fundación de Harvard College, Lenin insiste en que el derecho es una ciencia y añade, si el derecho no fuera una ciencia, más le valdría a la universidad hacer honor a su propia dignidad, renunciando a su enseñanza. Si no fuera una ciencia, entonces es una artesanía. Y la mejor manera de aprenderla será sirviendo como aprendiz de alguien que la practique. En un principio el derecho era una artesanía y los grandes abogados, cuando no había universidades tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, tenían lo que se llaman los pasantes, de ahí salieron. Y esos estudios que formaban pasantes que iban a aprender el derecho se convirtieron en la historia de Harvard. Lendl era el profesor y tenía alumnos pasantes, o sea, practicantes. Fue tanta su fama que creó la Universidad de Harvard y fue el primer decano. Y dice, no, sigue. Y la mejor manera de aprenderla será sirviéndolo como aprendiz de alguien que lo practique. Pero si fuera una ciencia, entonces difícilmente podrá discutirse que se trata de una de las más nobles y difíciles entre las ciencias y que precisa toda luz que el más ilustrado centro de saber pueda arrojar sobre él. Miren lo que tienen ustedes en mano. Ser abogado en una sociedad es, disculpen, y ahí nos vamos a pegar una flor, somos muy, la verdad, el derecho no es para gente mediocre, el derecho es para gente. La única manera de llegar a esa inteligencia es con el estudio, continuo y permanente, renovando. No hay otra manera, porque es una de las profesiones más nobles que tiene el mundo y también puede convertirse en las más desgraciadas en los rubros. Y por eso, usted, yo les digo en un principio, es el mensaje. Entonces vamos a retomar la conversación y cómo se forman los abogados de Estados Unidos. Sí, primero, la acreditación. 300 millones de habitantes tienen 175 universidades. No está más decirle que de las 10 primeras universidades del mundo, 6 son americanas. Algo será. Algo será. La potencia del mundo necesita profesionales de alto nivel, porque no solamente gobiernan Estados Unidos, ¿sabes? No se olviden que Estados Unidos es la policía del mundo occidental. ¿Y para cuál necesita formar cuadros? Oye, pero estos gringos están locos, ¿no? En Harvard, Columbia, Stanford y la otra universidad de Yale, 10.000 estudiantes, pero si en el Perú hay en una universidad más de 10.000. ¿Por qué nos mandamos a los 10.000 que tenemos allá a Estados Unidos y aplica para el curso de derecho? ¿Cierto? Entonces primero viene la parte institucional, acreditación de una universidad. Es una tortura chica, una facultad. Pasa por todo tipo de trabajos a fin de que la universidad cumpla. Primero, la infraestructura, campus. La gente que estudia, ustedes de parezca mentira, necesitan espacio, necesitan verde. Los griegos hablaban de
de la maravilla que tenía Grecia, su cielo, azul, los inspiraba. Por eso crearon la democracia. De repente, si en Grecia no había el cielo a su lado, no hubieran creado la democracia, pues, ¿no? Algo debe ser cierto. Entonces, primero las universidades americanas tienen un espacio en un campo, ustedes lo han visto seguramente en esa película, que brinden al estudiante la capacidad y la tranquilidad y el aire libre para que esa gente pueda estudiar. Verde, miren. Laboratorios, esa es en la parte institucional, y tienen que tener una currícula fantástica, porque no nos vemos. Acá ya vienen formando en todas las universidades del Perú años, 30 años, no están acreditadas. Negocio, la ley. Vételo. Segundo, profesores. El profesor tiene que ser a tiempo completo. Un profesor académico tiene un asistente, un administrativo y una subvención de fondos, porque el profesor que no investiga no es profesor. Y para llegar a enseñar derecho en una de estas universidades tienes que tener la aprobación de los 2/3 del consejo. O sea, cualquiera no es. No se puede poner a enseñar derecho a cualquier profesional que, entre comillas, funja de derecho. Estoy diciendo la característica. Ya tenemos la institución, ya la parte material, ya tenemos lo que va a enseñar el estudiante. Primero, que la formación de un abogado es súper cara. No es excluyente, pero es difícil. El gran problema en esta sociedad en que vivimos es que todo el mundo quiere ser doctor. Si eres doctor, eres médico, pero terminas cortando una pierna por otra. Si eres ingeniero, haces un muro y se te viene encima. Entonces todo el mundo quiere ser algo importante. Entonces, en Estados Unidos, en Europa, tú llegas al octavo ciclo y tienes un camino negativo. El college o colegio te dice tú vas para allá y tú vas para allá. Si bien es cara la universidad en Estados Unidos, no excluye, porque si yo soy un genio, dime la venga, lo necesitamos. No te excluye, te va a valorizar la educación. Primero tienes que estudiar 8 años de la primaria, después pasas al college, o sea, te estudias humanidades, 4 años. Lo que quieras, arte, humanidades, lo que te guste. Si una vez que terminaste, tú vas a hacer. Y en el caso de los abogados, tienen que aplicar a una universidad. Y aplicar es aplicar. No es cuestión de que tú pagues tu matrícula y ingresar. ¿Claro? Y cuando estás adentro, es una tortura china porque te tienen los 7 días de la semana de trabajo. Pero como compensación de eso, desde que tú entras ya tienes un perfil. No, es un perfil. Y están los headhunters que se llaman. Dice la estadística que los alumnos tienen 20 visitas durante el periodo de formación multinacional en la